Bueno, vamos a orar, que el Señor nos dirija para esta palabra de ahorita. Padre Celestial, queremos pedirte la dirección. Estás aquí en medio de nosotros y que tu palabra cumpla y haga la obra en el corazón de mis hermanos y de tu servidor y no regrese vacía, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente los felicito, 6 años. 6 años trabajando en la obra de Dios. Ninguna obra es fácil, ¿no? Mi esposa y yo, pues nos ha tocado en 3 ocasiones que Dios nos ha enviado a pastorear a diferentes lugares. Uno, donde tuve que dejar el pastorado porque perdí mi vista por 4 años. Yo tengo trasplante de córneas en mis 2 ojos y eso es lo que el Señor permitió para recuperar mi visión. El segundo pastorado, fuimos a un pueblo donde estuvimos por año y medio. No se dieron las cosas, los fundadores de la iglesia y eran unos americanos, no se dieron las cosas, fuimos enviados ahí también y tuvimos que regresar a casa de oración después de año y medio, pero también nos tocó saber lo que es el desarrollo de una iglesia y después de ahí fuimos enviados a pastorear una iglesia que se llamó Casa de Oración Las Águilas. Ahí sí fue ahora sí que de cero, ¿no? Yo era el que dirigía, yo era el que predicaba, el que recogía la ofrenda, me la gastaba. No se crea, ¿no? Pero bueno, cuando uno comienza una obra, uno lo hace todo, ¿no? Pero bueno, la gracia de Dios siempre con nosotros, enseñándonos. Yo siempre vi cada lugar como un currículum de parte de Dios, que así es para cada uno de nosotros. Pero si hay algo que sí les puedo decir es que tenemos el tiempo de Casa Oración. Casa Oración tiene 42 años fundada. El 2 de julio del 82 fue el tiempo en que Casa de Oración inició. En ese año nos hicimos novios, en el 82. Y desde entonces venimos conociendo al Señor en el mismo lugar. Nos conocemos de más años, pero desde Casa Oración 42 años. Estar aquí después de 42 años, mis hermanos, ese es el lugar que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y no solamente 42, los que el Señor nos permita, ¿verdad? El hermano Pablo Hunter, que fue el tutor de muchos de nosotros, que seguro los que han oído alguna enseñanza de Casa de Oración han oído que mencionamos de él. Él murió a sus 97 años y 70 años sirviendo a Dios. Dije, wow, qué maravilla, ¿no? Poder decirse 70 años dándole la vida a la obra de Dios. En fin, yo voy a hablarles de fidelidad a Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 2. Perdón que muevo acá el micrófono, pero me lo ando adaptando para... Ok, muy bien. Primera de Corintios 4, verso 1 y 2. ¿Lo tenemos todos? Y si no, está en la pantalla, ¿verdad? Ahí está, miren. Así pues, téngannos los hombres. ¿Por qué? Aquí va a haber 2 palabras que las vamos a subrayar si usted quiere o a sacarlas y anotarlas, ¿no? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios. Verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que no te puedes agarrar de tu esposo ni de tu esposa y decir, tienes que ser fiel. No, cada uno sea hallado fiel. Otro texto, y vamos a leer 2 versículos más que tienen que ver con fidelidad. Lucas 16, verso 10. Dice aquí en Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será
injusto. Vamos al último, Proverbios 20, verso 6. Dice, muchos hombres se dicen piadosos. Esta es otra versión, ¿no? Muy diferente. Muchos hombres se dicen piadosos, pero un hombre fiel, en la Reina Valera dice hombre de verdad, ¿quién lo hallará, verdad? Pero la traducción correcta significa hombre fiel. ¿Quién lo hallará? Cada uno de los textos que acabamos de leer nos habla de algo que necesitamos como iglesias locales. Cada iglesia de Dios, aunque tenemos el título Casa de Oración y pertenecemos a una ramificación, vamos a decirlo así, no quiero decir denominación porque no somos denominación, somos parte de, pero más que casa de oración somos parte de Cristo. Porque como iglesia somos iglesias de Cristo. Él fue el que pagó el precio con su sangre por la iglesia. Ahora, todas las iglesias como iglesias de Cristo, es bien importante que nos mueva en cada aniversario que cumplimos, como en este caso ustedes, es darle gracias a Dios. ¿Sí? ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Unos tienen más, otros tienen menos, pero hay que darle gracias a Dios. Señor, gracias, como decía hace un momento mi esposa, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Ahora, siempre cuando nosotros cumplimos años de aniversario, como cuando se inicia un año nuevo, le ha tocado ver en los años nuevos, en las celebraciones familiares, cada año es que siempre se hacen compromisos. ¿Sí o no? Sí. Señor, yo te prometo que este año que viene, el 2026, y vamos a oír lo mismo de cada año, y yo, ahora sí, voy a comer menos. Y Señor, te prometo este año que de seguro, ahora sí, voy a hacer ejercicio y voy a bajar esta sandía que me está aquí ganando, ¿verdad? Y haces muchos compromisos. O hacemos muchos compromisos, pero la verdad es que ¿cuántos de estos compromisos se cumplen? ¿Cuántos de estos compromisos se hacen verdad, realidad? Ahora, un compromiso hecho, hagan de cuenta, aquí está mi compromiso con Cristo, un compromiso hecho, y pasan los años, y llegas acá y dices, he cumplido, no todos, pero algunos de esos compromisos con Cristo. ¿Cómo se llama este lapso entre esto y esto? Fidelidad. ¿Cómo se le llama? Fidelidad. Es decir, tú te comprometiste y estás en el año 25 y ahí en el año 25 tú permaneces con Cristo, has cumplido algunas cosas que tú le prometiste al Señor, pero otras todavía no, pero sin embargo este lapso tiene un nombre y se llama fidelidad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 al 10. Ahorita vamos a volver para analizar los textos que leímos al principio y aprender de ellos. Dice aquí Apocalipsis capítulo 2, verso 9 al 10. Este es un mensaje, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, vas a encontrar que hay un mensaje a 7 iglesias. El número 7 significa completo. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje de Dios es el mensaje completo para la iglesia en todas las épocas. Completo, no solamente para los nombres que se mencionan aquí, que fueron nombres de la época en que Juan el apóstol escribió, sino para el número 7 eso representa. Este mensaje es para toda la iglesia en todas las épocas hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Amén? Bien. Este mensaje que está dirigido a la iglesia de Esmirna, entonces es un mensaje que está dirigido para nosotros hoy aquí, Casa de Oración Cancún, aquí en Cancún. Es para ustedes, como era para la iglesia de Esmirna. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
Pero de luego dice entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Que pobreza y luego tú eres rico. Pues somos ricos porque Cristo dice que siendo ricos se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos por su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Así que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú eres rico. Voltea con tu hermano y dile, somos ricos. Aunque no vea plata. Y dice, y la blasfemia, dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, que no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Qué tremenda palabra, ¿no? No temas en nada lo que vas a padecer. Fíjese qué mensaje se le dio a la iglesia de Esmirna. Se nos da a todas las iglesias en todas las épocas que la iglesia va a pasar por etapas de tribulación, por etapas de padecer. La iglesia, si hay una iglesia que no pase por padecer, no pase por tribulación, no pase por prueba, la iglesia no va a tener la oportunidad de poder mostrar su fidelidad a Dios desde su compromiso hasta el día que Cristo venga por ella. O sea, vamos a pasar por situaciones, por pruebas, porque eso es parte del desarrollo de una iglesia. Amén. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, así que no tenga miedo, hermano. Ay, desde que vengo a la iglesia y me comprometí con el Señor y me acerqué a los pastores y les dije, hermanos, es que gusto estar aquí, yo quiero congregarme aquí, yo quiero ser parte de esta iglesia, pero luego ya que empezaste y decidiste servir, y dónde, pastor, estoy a la disposición, y bueno, ahí estás sirviendo, a lo mejor con la escoba, si tú quieres, pero estás sirviendo, y aunque agarraste la escoba, sajas, se vino la prueba. Se vino la tribulación, se vino el padecer. Y entonces como que te dan ganas de aventar la escoba y decir, no, ya. Pero ¿qué dice? No temas en nada. ¿En qué? En nada. Lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Jo, 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 jo. ¿Cuántos están dispuestos? No dijeron. Digo, gracias a Dios, miren, la realidad, vamos a ser bien honestos. Estamos en unas zonas, a veces como iglesias, que no padecemos como otras zonas. Y tristemente, la iglesia que no padece no es bien comprometida. Digo, estamos en una zona muy cercana, por ejemplo, en Chiapas. ¿Sabían que en Chiapas aquí hay lugares de regiones de indígenas que son cristianos, han perdido casas, han perdido terrenos, los han expulsado de sus lugares de vivienda por profesar ser cristianos? ¿Y saben qué? No han desistido. Ahí están firmes, fieles al Señor Jesús. ¿Por qué? Hicieron un compromiso con el que salvó sus vidas. Así que, pues no tengamos temor. Algunos el diablo los va a poner en la cárcel para que seamos probados. Para que seamos probados. Y cuando uno va a la escuela, Mateo, cuando uno va a la escuela y te hacen un examen, una prueba, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Qué hay que hacer? Pasarla. Si no pasa uno la prueba, ¡zas! ¡Zas! Me ponen una crucesota, ¿no? Y se siente uno bien mal. Y hay que volver a repetir la prueba. ¿Cuántos quieren volver a repetir las pruebas en sus vidas? Yo no quiero volver a repetir una de 4 años sin ver. No, Señor, ya fue suficiente. No se crea, al contrario. Aprende uno que en medio de la prueba, pase lo que pase, estás en buenas manos. Eso es lo que aprendes. Para ser probados.
La prueba en Dios, fíjense, es muy diferente a la tentación. La prueba en Dios, cuando somos probados, la prueba viene de parte de Dios y la prueba Dios no tiene más que el único propósito de que lo conozcas a través de la prueba y que vayas hacia un crecimiento en tu vida espiritual. Crezca tu fe, crezca tu confianza, tu vida, tu carácter. La prueba tiene ese propósito, que es lo mismo cuando uno va a la escuela y uno es probado. La prueba demuestra qué tanto conocimiento hemos aprendido, ¿verdad? Si yo estoy, por ejemplo, en un examen de matemáticas y pasé la prueba muy bien, eso me habla que he aprendido el suficiente conocimiento o experiencia sobre esa área que es las matemáticas. La prueba en Dios me va a hablar de que al pasar la prueba yo he crecido, he aumentado en el entendimiento de aquello que Dios ha permitido en mi vida. Entonces, si Dios me hace pasar por una prueba, no es que Dios quiera volverla a repetir, pero sí es que Dios quiere que esa prueba que ya pasé me sea tan útil para todo lo que yo pueda seguir viviendo en el camino como cristiano. Si me hizo pasar, por ejemplo, estos 4 años que hablamos de una pérdida, de vista, como que el café me está dando un poquito pero estamos bien. Entonces, no se asuste si sale una ranita o un sapito por ahí escondidito. Bueno, entonces ya esto es algo fuera, paréntesis, ¿no? Pero bueno, yo pasé esta prueba, aprendimos cosas como mi esposa hablaba, aprendimos cosas que, es decir, si viene otra prueba, Dios no espera que volvamos a repetir la misma actitud que tuvimos en esta prueba. Es decir, es como decir, ya me conociste, ya te diste cuenta que soy capaz, que no hay nada imposible para mí. Mira, Sergio, perdiste tu vista, ya la recuperaste. ¿Ibas a perder tu casa? No la perdiste. Tus hijos no dejaron de estudiar. Nunca les faltó nada. Todo tuvieron, comida, ropa, todo. ¿Y tú no trabajabas? No podías trabajar, no podías hacer. ¿Quién te dio todo eso? Estabas como los pájaros que no hilan ni trabajan. ¿Y Dios qué hace con ellos? Entonces, fíjese qué bonito, ¿no? Pasamos la prueba y eso ya me ayuda para que cuando venga otra prueba, diga, ya te conozco, Señor. Ya sé que no me vas a dejar. Ya sé cómo trabajas. Ya sé qué quieres que pase en la prueba, que aprenda algo nuevo. Y entonces es parte de esto, ¿no? Así que no se asusten. Vamos a ser probados. Vamos a pasar por tribulación, dice aquí, por 10 días. Pero al final dice algo muy hermoso, que ese es el propósito de todo esto. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo, ¿quién es yo? ¿Quién es yo? Cristo, Dios. Yo te daré la corona. ¿Cuántos quieren la corona de la vida? Bien, ¿queremos la corona de la vida? Entonces hay que permanecer fieles. Hermanos, de verdad, a veces venimos a la iglesia. ¡Ay, el pastor no me saludó! Ya no me voy a parar ahí. ¿Eso es fidelidad? ¿A quién sigues? ¿A Sergio? ¿A Romy? ¿Al Checo? ¿A Lupita? ¿A Chuy Olivares? ¿A Vicky? ¿A quién seguimos? A Cristo, a nuestro Dios, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que cincelarlo aquí, pum, 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 en el corazón, que no se nos olvide. Es bien importante, mis hermanos, ser fieles, permanecer, establecernos, estar ahí sin movernos en el lugar donde Dios nos ha establecido, y hay que aprender todo lo que tengamos que aprender. Vamos a pasar, a veces las pruebas que lleguemos a pasar ni siquiera son pruebas que tengan que ver con otra persona, son pruebas que tienen que ver con nuestra propia persona, con nuestros propios prejuicios. Y a veces Dios quiere tratar con nuestros prejuicios.
Dios quiere tratar con nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, para transformarnos en verdaderos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero estamos en esa transformación. Es decir, ya somos hijos de Dios, somos adoptados por Dios. Y cuando tú adoptas un hijo, ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, si tú adoptaras un hijo en tu familia y a lo mejor ese hijo tiene, no sé, 1 año, 2 años, ¿qué vas a hacer con él? Le vas a enseñar cómo vivir dentro de la familia, en ese hogar, ¿sí o no? ¿O lo vas a dejar que haga lo que él quiera? No, hay que enseñarlo, hay que educarlo, ¿me explico? Para que sea parte de la familia. Esto hace Dios con nosotros. Dios hace eso con nosotros. Es cierto, a lo mejor oímos cosas tan maravillosas, te daré la corona de la vida, pues ¿quién no quiere eso? Todos queremos eso. Te daré la corona de justicia, ¿quién no quiere eso? Todos queremos eso. Te daré la corona de la victoria, ¿quién no quiere eso? Yo lo quiero. Pero todas esas cosas, todos esos premios que Dios tiene para sus hijos, siempre tienen una condición. Y en este caso, la condición: sé fiel hasta la muerte. Permanece fiel, mantente fiel. Ahí, duro. Miren, hermanos, el proceso de la vida de un cristiano es fidelidad. Pablo Hunter nos enseñaba: comenzar cualquiera, pero terminar no cualquiera. Y ese es el asunto, que si tú inicias, termines. Y cuando terminamos, ahí lo dice: sé fiel hasta que Cristo venga, ¿verdad? Si te toca que Cristo venga y no has muerto, no has conocido la muerte, pues qué maravilloso, porque vas a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Así dice la Escritura. Pero hay que ser fieles, hermanos. Este es lo que yo les animo en este aniversario. Fieles a Dios. ¿A quién? A Dios. Fieles a Cristo, fieles a Dios. A esta iglesia de Esmirna ya le dijo: vas a pasar tiempos difíciles, pero que debería mantenerse fiel. Van a pasar tiempos difíciles, grábeselo. Y no se lo estoy profetizando, se lo estoy recordando, porque esto es lo que la Biblia dice, que vamos a pasar. Pero recuerde, los tiempos difíciles no son para aplastarte ni para hacerte sentir mal. Esa es la diferencia entre la prueba de Dios y la prueba del diablo. Por eso quiero que conozcas esta diferencia. Cuando Dios te pruebe, todo el tiempo que Dios te pruebe, es para llevarte a más en tu vida cristiana. La prueba del diablo se le llama tentación. ¿Cómo se le llama? Tentación. Y las tentaciones, el diablo sí tiene el propósito de hacerte caer para que reniegues de Cristo, reniegues de Dios, te quejes, hagas y te alejes. Ese es el plan de la tentación, y tú disciérnelo. ¿Esto viene de Dios o viene del diablo? Ahí ya tú te vas a dar cuenta en esa prueba, en una tentación donde tú quieres dejar y desistir y ya no me voy a congregar, es más, por televisión. Bueno, está siendo tentado, probado. ¿Por quién? ¿Por quién de los dos? Acá está el diablo y acá está Dios, Cristo. ¿Cuál de los dos? Porque Dios no te va a hacer eso. Dios no te va a llevar a tu casa para que desde ahí tú veas en la pantalla y te sientes a ver la película. Pues sí, la película del servicio, con tu buen desayuno, tu café. Sí, está bien a gusto. Está tan rico, sí, pero eso no es la voluntad perfecta de Dios. Sí, las redes sociales, los avances tecnológicos nos ayudan. Pero fíjese, por ejemplo, yo voy a llegar el lunes a Guadalajara. El martes a las 9 de la mañana, con otro hermano, vamos a ir a la casa de una pareja de matrimonios ya grande. Él está encamado. Ella apenas puede caminar. No pueden ir a la iglesia por sus enfermedades. Y la hermana habló por teléfono: pastor, queremos bautizarnos. ¿Saben qué vamos a ir a hacer? En su casa. ¿Por qué? Porque es una situación diferente, ¿verdad?
No es como el Rapid o el Didi, ¿verdad? Que, a ver, comida aquí a la casa, y tú hablas, y pues sí, que vengan y me bauticen en mi casa, ¿no? Pero no es para cualquiera. Esta es una situación que requiere, y entonces estamos hablando de ver en vivo la transmisión para una persona que está en tales condiciones. Pero al que no está en tales condiciones, la Biblia le dice que no dejemos de congregarnos como algunos, como tú comprenderás, ¿verdad? Bueno, entonces, fidelidad. La prueba es para crecer, la tentación es para que dejes. Si tú ves en tu vida que algo te está impulsando a querer dejar de servir, dejar de congregarte, el querer apartarte, aislarte, esa no es prueba de Dios. Esa se llama tentación. Estás cayendo en las manos del diablo, no te dejes. Y te voy a decir por qué no te debes de dejar, porque tampoco vayas a decirme, es que el diablo me trae asado. Pues porque te dejas. Porque Cristo Jesús dice que Él venció. Y Él dice en uno de los evangelios, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cuánto? Entonces está bien claro, la victoria está de nuestro lado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y si somos de Cristo, nosotros también somos vencedores sobre Él. Pero hay que andar alineados con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Estamos? Bien. Así que hay que mantenernos fieles hasta la muerte y entonces vamos a recibir la recompensa que Dios ha prometido por nosotros. Amén. Volvamos al pasaje de inicio. Primera de Corintios 4, versículo 1. Vamos a entender este texto. Dijimos que subrayáramos dos palabras importantes ahí, ¿no? ¿Qué palabras vamos a subrayar en estos? Ándele. Ténganos los hombres por primero. Ahora, servidor, a veces tenemos la idea que servidor es como todos los hermanos, ¿verdad? Que están con los niños, los que reciben a la gente, los que son pastores, los que están allá en la transmisión, los audios, todo esto, ¿verdad? Pensamos que servidores solo son ellos. No. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, todos, ¿cuántos? Todos. Somos servidores. Es más, el segundo llamado de Cristo después de la salvación, el primer llamado de Cristo es la salvación. ¿Hay alguien aquí que no tenga la salvación? Levante su mano. Si alguien no la tiene, ahorita vamos a imponer las manos, le vamos a hacer un montón y que usted reciba la salvación en Cristo. Pero el primer llamado de Cristo es a la salvación. Pero el segundo llamado de Cristo es al servicio. ¿Para quiénes? Todos somos servidores. Todos. Y los hombres, por eso, cuando Pablo está hablando aquí, está diciendo que los hombres se den cuenta, que los hombres puedan ver en nosotros que somos servidores de Cristo, de Dios. Somos servidores de Dios. Allá va una servidora de Dios. Allá va un servidor de Dios. Ese mecánico es servidor de Dios. Ese que trabaja en el aeropuerto es servidor de Dios. Ese que trabaja en el banco es servidor de Dios. Ese que trabaja, no sé, en ese edificio del SAT es servidor de Dios. Es decir, los servidores de Dios en el tiempo de Cristo estaban en todas partes. Los servidores en nuestro tiempo, los servidores de Cristo, estamos en todas partes. ¿En dónde? Y los hombres nos van a ver, ese es un servidor de Dios. Ese es un servidor de Dios y administrador de los misterios, ¿verdad? Eso es lo que somos en Cristo. Eso somos lo que somos en Cristo, servidores, pero luego viene otra función, administradores. Ahora, fíjense bien, porque esto es bien importante en servidores. Ay, ya ni me fijé a qué horas comenzamos, pero bueno.
¿A las 3 acabamos? No, no se crea. Cuando dice, ténganos los hombres por servidores, ustedes saben que la Biblia fue escrita Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego. Si yo leo solamente servidores, pues tengo una idea de lo que es un servidor. Pero la palabra de Dios va más profundo, porque está escrita en griego. La palabra servidores, cuando dice ténganos los hombres por servidores de Cristo, la palabra servidor aquí en el griego significa remeros. ¿Qué significa? Remeros. ¿Y a qué se está refiriendo con remeros? No sé si usted ha visto una película antigua donde los barcos eran manejados en la parte de abajo por puros esclavos que remaban. Sí, esa es una película que aparece muy clara, la de Ben-Hur. No sé si alguien la ha visto. Pero esos son remeros, a eso se refiere. Ténganos los hombres, ¿por qué? Esclavos, porque servidor primero tiene la definición esclavos que reman. Son remeros. Quiere decir que tú y yo estamos en un barco. Y este barco es el barco de Cristo. Él es el capitán de este barco. Y tú y yo somos remeros del reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Remando. Ahora, los que remaban los barcos, las embarcaciones en el pasado, sus vidas eran entregadas, ahí quedaban, ahí morían. Porque era mucho esfuerzo remar. Fidelidad a Dios, traducida, significa, en primer lugar, que tú y yo entendamos que somos esclavos de Cristo. Amén. Somos esclavos de Cristo y un esclavo no tiene derechos. Su único derecho de un esclavo es obedecer a su amo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice muy claro, porque fuimos comprados por precio. ¿Fuimos qué? Comprados. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Eso éramos en el pasado, esclavos del pecado. Y Cristo vino y pagó un precio, hagan de cuenta. Ahí está el mercado de esclavos. Cristo vino y dijo, ¿cuánto cuestan todos estos esclavos? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo vino y pagó por nosotros, murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestras vidas en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Él te compró. Y si te compró, ya no eres esclavo del pecado. Ahora eres esclavo ¿de quién? Por eso dice, ténganos los hombres por servidores, en primer lugar, esclavos de Cristo. Primero, antes de hablar de remeros, esclavos de Cristo, porque nos compró a un precio muy alto. Y si somos esclavos de Cristo, el mismo versículo sigue diciendo, porque fuimos comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te das cuenta que tú ya no te perteneces? ¿Te das cuenta que tú ya no tienes derechos? Que tu único derecho es hacer la voluntad de Dios. Con tu cuerpo y con todo tu ser. Y mientras tú hagas la voluntad de Dios con tu cuerpo y con todo tu ser, tú estás glorificando a Dios. ¿Y cómo lo debes de hacer? Desde que hice el compromiso con Cristo hasta que llegue a morir. Amén. No dejes que en ese lapso el diablo te robe lo que has aprendido a ser fiel a Dios. Que no te lo robe el diablo. Amén. Ahora, como esclavo, tú estás remando, quiero que te imagines esta ilustración, tú estás remando en el barco que es el reino de Dios, porque esa es la causa de Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo, lo primero que predicó, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros.
Entonces estamos remando en el barco del reino de Dios, es decir, traemos la misma causa de nuestro amo, que es Cristo, el capitán de nuestras vidas, que es Cristo. Estamos remando, ¿y cuánto debemos remar? Hasta que nuestra vida se acabe. ¿Hasta cuándo? No le hace que se acabe mi vida, no le hace que se desgaste mi vida, no le hace que me vuelva viejo, no le hace que ya no pueda, ya se acabó todo, pero cumplí remando el barco con Jesucristo. Amén. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Si tú te mantienes así, eso se llama fidelidad. Bien, esa es una parte. Esa es la primera parte que hablamos de remeros, pero no solamente habla de servidores, ¿verdad? Sino también habla que somos, ¿qué? Administradores de los misterios de Dios. Administradores. Ahora, ¿qué es? Primero voy a hablar misterio para luego hablar de administración. ¿Qué son los misterios? ¿A qué se refieren los misterios de Dios? Los misterios de Dios, mis hermanos, se refiere al mensaje de Jesucristo. Porque ese mensaje de Jesucristo está escondido a los ojos de los hombres, como estaba escondido para nosotros en el pasado. Antes era un misterio para nosotros. Antes nos hablaban, alguien se acercaba a ti y te decía, yo hablé con Dios, y tú, ya se le botó la canica. ¿Sí o no? O nomás a mí me pasó. Yo me acuerdo, fíjense, la persona que me compartió el evangelio, la primera vez que me compartió el evangelio, yo le puse unos macanazos. ¿Por qué? Porque desconocía los misterios de Dios. Desconocía, aunque iba a la iglesia que mis papás me decían que fuera, pero desconocía. Desconocía del Espíritu Santo, desconocía de los dones del Espíritu Santo, desconocía de Jesucristo, desconocía de Dios. Esos son misterios. Y entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que no solamente nos hizo esclavos Cristo de Él. No solamente remamos en el reino de Dios, también nos dio este otro privilegio, puso en nuestras manos sus misterios. Las cosas ocultas para los hombres están puestas en tus manos, a tu alcance, para que tú lo administres. Y lo administres bien. Es decir, que somos administradores de los misterios de Dios. Dios puso en nuestras manos la revelación y el mensaje de Jesucristo. ¿No te da gusto este privilegio? Hay otros que son mensajeros, ya sabes de quién. Son mensajeros del diablo. Pero hoy nosotros somos mensajeros de Jesucristo. Somos mensajeros de la revelación de Cristo Jesús. Somos mensajeros de los misterios de Cristo. Algo oculto para los hombres que no le conocen. Ahora, aquí es donde entran las preguntas y vamos a aprender. ¿Qué tan buenos administradores estamos siendo los de los misterios de Dios? ¿Qué interés y réditos estamos produciendo como administradores de esos misterios de Dios? ¿O acaso somos tan malos administradores que hemos sido indiferentes a la administración de lo que Dios nos encomendó? ¿Para quién es el mensaje? Para toda la iglesia. ¿Para quién es el mensaje? Para toda la iglesia. ¿Cómo quiere el Señor que seamos como administradores? Lo dice en el verso 2. O sea, ya sabemos que somos no solo servidores, también somos administradores. ¿Sabías eso? Que también eres un administrador de los misterios de Dios. Ahora, ¿cómo quiere que seamos como administradores? Dice el verso 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Fidelidad. Aquí estoy. Voy a moverme bueno, no me muevo porque no se oye. Pero acá está Dios. Ahí está mi compromiso con Cristo. Ahí está
la revelación de Jesucristo que me ha llegado y que entiendo que soy un servidor de Cristo, un remero en el barco del reino de Dios junto con Él. Ahí estoy, pero también se me está diciendo que se me dio el privilegio de ser administrador de los misterios de Dios. ¿Cuánto tiempo tengo después de haber conocido a Cristo? No lo sé, yo tengo 46 años de haber conocido a Cristo. Y entonces Dios me va a demandar, no sé, a lo mejor si es que hasta aquí o más años, todos los años que esté en esta tierra, Dios me va a demandar la administración de sus misterios. No solo el servicio de esclavo, sino también la administración de lo que Él puso en mis manos. Si he sido fiel. Si he permanecido fiel. Porque, mire, por ejemplo, Lucas 18:8 dice, al final, cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Y la palabra fe aquí se traduce por fidelidad. Entonces, la traducción correcta sería, cuando Cristo regrese, ¿hallará fidelidad en la tierra? ¿Hallará fidelidad en nosotros? Fidelidad como esclavos, fidelidad como remeros, fidelidad como administradores de lo que Dios ha puesto. Dios ha puesto toda su riqueza en nuestras manos. Todos los tesoros de Cristo están puestos en tus manos, en mis manos. ¿Para qué? ¿Para qué me dio Cristo los tesoros en mis manos? Para administrarlos bien. Dígalo, para administrarlos bien. No como la película de El Cheque en Blanco. ¿Alguien ha visto esta película? Es una película de un niño. Cheque en Blanco. Se lo resumo, nada más. Porque hay quienes les puede pasar esto. Este niño va por la calle y luego unos maleantes van en un carro y lo avientan por allá en su bici, no le pasa nada. Y el señor, por irse rápido y no venga la policía y descubra que es un malvado, le firma un cheque y se lo da en blanco. Toma. Se lo firma el cheque y el niño llega a su casa y entonces en blanco y entonces él le pone $1,000,000. Y va al banco y ¿qué cree? Se lo pagan. $1,000,000. Se lo acaba en 6 días. Pues es un niño. ¿En cuánto tiempo se lo acabó? 6 días, $1,000,000. Bueno, yo quise usar este ejemplo porque hay muchos de nosotros que Dios puso sus tesoros, los misterios de Cristo en nuestras manos, y ¿saben qué? Los hemos malgastado. No los hemos administrado correctamente. Y ya no tienes excusa para decir, ay, Señor, es que yo no sabía. No, como no, el pastor Sergio Dueñas en el 2025, ahí en Casa de Oración Cancún, tú estabas ahí congregada y él te dijo que yo había puesto mis tesoros en tus manos, los tesoros de mis misterios en tus manos, y aún así seguiste malgastando mis tesoros. ¿Para qué vine? Mejor me hubiera quedado en mi casa. Mateo 25, de todos algún día te lo iba a mencionar el pastor Sergio, de seguro, pues. Mateo 25, verso 14 en adelante. Vamos a ver un ejemplo para que me entiendan cómo esto se relaciona con lo que estamos hablando. Esta es una parábola que está usando el Señor, y una parábola muy real de la vida diaria, de su tiempo. Y vean cómo es bien importante ser buenos administradores del Señor. Amén. Dice, porque el reino de los cielos, ok, otra vez, ¿qué estamos? Vamos a recordar como servidores, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos remando? En el barco del reino de los cielos. Aquí está. Porque el reino de los cielos
es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. Es como se le llama símil. Y un símil es una comparación. ¿Qué está haciendo Jesús? Una comparación. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, a sus esclavos. Entonces ya vemos la relación. ¿Quién es el Señor que se fue lejos? ¿Quién ascendió al Padre? ¿Y qué dijo? Que un día va a regresar. ¿Y quiénes son sus siervos, sus esclavos? Levante sus manos así, las dos, y diga yo. Ok. Llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. ¿Qué les dejó aquí en la tierra mientras él regresaba? Wow. Los misterios, el tesoro de Cristo puso en nuestras manos. ¿Para qué? ¿Para malgastarlo? Administrarlo bien. Y entonces dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y cada uno conforme. Fíjense, en esto es algo bien interesante. Es decir, Dios puso ciertamente sus misterios y sus tesoros en nuestras manos, y no a todos nos va a demandar igual. Cada uno según su capacidad, Es decir, Dios no te va a pedir más de lo que Él sabe que tú eres capaz. Pero sí te dio para que administres en tu capacidad, en tu nivel. Él te lo dio. A lo mejor tú dices, ay, es que yo no puedo servir en la iglesia, yo no puedo predicar, yo no puedo salir a evangelizar, yo no puedo. Pero sí puedes con tus hijos. Sí puedes con tu esposo, tu esposa. Sí puedes con tus hermanos. Sí puedes con los vecinos, el que está a la derecha y a la izquierda tan siquiera. Sí puedes administrar las cosas de Dios tan siquiera en ese entorno. Cuando vas a la carnicería, sí puedes administrar todas las mujeres que llegan a la carnicería y es que mi esposo y que se portó así, que es bien así, y tú estás oyendo ahí a las mujeres en la carnicería y tú, no, levanto la mano, mi esposo no es así, porque mi esposo conoce a Cristo. ¿Se fijan? De acuerdo a la capacidad. Ok. Luego se fue, ascendió. Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo con la administración de los 5 talentos? Negoció con ellos y ganó otros. ¡Wow! ¡Qué buen administrador fiel salió este! Amén. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también, negoció con ellos y ganó otros 2 talentos. ¡Qué buen administrador! Fue fiel. ¡Wow! Pero luego viene el que le dio 1. Es decir, de acuerdo a su capacidad. Algo muy simple, algo muy sencillo, pero al que le dio 1, cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor y este fue un mal administrador. No produjo nada. Quiero decirles algo, mis hermanos. No se les olvide. Un cristiano tiene que ser productivo. ¿Amén? ¿Cuántas almas has ganado hasta el día de hoy? ¿Cuántas almas has ganado para el Señor? ¿Cuántos años tienes de conocerlo? ¿Ni siquiera una? ¿Ni siquiera uno has ganado para Cristo? Bueno, ahí está la parábola. Dios puso en nuestras manos administrar sus tesoros. Y recuerde, los tesoros de Dios es el mensaje de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. Eso puso en tus manos. Ya no quiero seguir leyendo más porque pues cuando uno le dijo al Señor cuando vino a pedir cuentas, entonces le dijo,
Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, fíjense qué triste es esto, siervo malo y negligente. Siervo, pagué un precio muy alto en la cruz del Calvario por ti. Pero tú decidiste ser un siervo malo y negligente, no administrar lo que puse en tus manos. ¿Y sabes por qué no quise? ¿No quisiste? Por indiferente. No pasa nada. No, sí va a pasar. Sí va a pasar. No te voy a decir que te vas al infierno porque no es verdad. Pero sin embargo, cuando Cristo regrese por ti, vas a tener pérdidas y no ganancias. ¿Y quieres la corona de vida o no? ¿Qué es ser fieles a Dios? ¿Qué es ser fieles a Dios? Ser fieles es tener fidelidad, es permanecer. ¿Es qué? Permanecer. Que nada te mueva. Que se te ocurrió entrar al internet y ya oíste a fulano de tal. Y no, este sí es predicador. ¿Pero de qué? De gansitos, decía alguien. ¿Saben ustedes que dice? Alguien dijo, bueno, Miguelín creo que fue el que una vez dijo en una predicación, él llegó a decir, siervos gansitos. ¿Por qué? Porque predican muy dulce, pero no nutren. ¿Eso hacen los gansitos o no? Entonces, son bien dulces, pero no nutren nada. Es cierto. Entonces ahí estás oyendo al siervo gansito. Prosperidad, eso quiero. Aleluya, aleluya. Prosperidad. Y luego te dice, no, siembre 100 para que le llegue 1000. Y ahí vas a sembrar 100 y no te llegan 1000. Ahí vas a sembrar 200 para que te lleguen 2000, no te llega nada. No, pues no, es que esos son siervos gansitos que no te enseñan el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio es este. Eres un remero, un esclavo que rema, pero a la vez Dios te dio el privilegio de ser. Fíjate, es que mis hermanos, en serio, Yo trabajé, en mi último trabajo secular era una arrendadora. Yo no llegué al privilegio porque pues la arrendadora terminó antes de tiempo, pero no llegué al privilegio de llegar a ser un administrador de esta arrendadora. Qué privilegio aquel que ha llegado, digo, es un privilegio, qué bendición que tuvo la oportunidad de administrar toda una compañía, dirigirla, los empleados, los ejecutivos, lograr metas, todo esto. Bueno, yo entiendo esto, pero ahora ponte a pensar en el reino de Dios. Qué maravilloso es el lugar que Dios nos está dando. No te está diciendo que solamente eres su esclavo, te está diciendo, eres mi administrador. Cada uno. Esa no es cualquier función la que te dio el Señor, es una gran función. Una función muy elevada. Que si tú volteas para atrás, hacia tu pasado, dirías, yo no merezco esto. Pero Dios te lo dio. Señor, ¿cómo le hago? No te preocupes, tú obedécelo al Señor y Él en tu obediencia te enseña a administrar correctamente. Amén. La persona fiel es aquella que cumple con sus compromisos. ¿Cuál compromiso tienes? ¿Ya lo sabes? Yo te he mencionado 2. ¿Cuál compromiso tienes? ¿Cuál es el primero? Eres un esclavo, remero. No se te olvide, eres un esclavo. ¿De quién eres esclavo? De Cristo. Qué glorioso. Porque ¿sabes qué? Esta clase de esclavos no es como cuando tú eras esclavo del pecado. A la vez eso te convertía en esclavo del diablo. Y hacías todo lo que el diablo te obligaba a que hicieras. El Señor
te hace un esclavo por amor. Para que voluntariamente, al conocer el amor de Cristo, tú decidas amarlo en tu servicio como esclavo. Amén. Ahí está. Pero la segunda, eres un administrador. Ese es tu compromiso. Hacer tu función como esclavo de Cristo, sujeto a la voluntad de Dios. Y por otro lado, administrar todos los tesoros que tienen que ver o están escondidos en Cristo Jesús. Administrarlos correctamente. Pero a veces cometemos errores, a veces la regamos, mis hermanos. ¿En qué la regamos? La fidelidad del compromiso hasta el último día, la fidelidad tiene un fundamento, una base que tú tienes que partir de ahí, porque si no partes de ahí no lo vas a lograr, vas a fracasar. ¿Cuál es la base de esta fidelidad? La base es Cristo Jesús. El fundamento de nuestra fidelidad se llama Cristo, porque sin Él vamos a fracasar. Sin mí, nada podéis hacer. No se te olvide, porque te voy a poner un ejemplo. En Juan 13, 36 al 38, no lo vamos a leer por el tiempo, pero en Juan 13, 36 al 38 es un mensaje, está hablando Jesús con Pedro. Jesús acaba de decirles a sus discípulos, a donde yo voy, no me podrán seguir por ahora, pero más adelante me seguirán. Y Pedro, ese Pedrito bien impulsivo, ¿verdad? Señor, ¿por qué yo no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Él quiso dárselas de muy fiel. Mi vida pondré por ti. Y Jesús le dio una lección. Necesitas mi fundamento. Y le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, ¿me negarás? ¿Y qué pasó? Algunos, miren, les voy a enseñar algo nuevo, ¿no? Cuando dice, antes que cante el gallo, todos están pensando, ¡kikiriki! ¡Amaneció! ¿Sí han oído al gallo en la mañana? ¿Y cuántos piensan que se refiere ese gallo aquí? Aquí, en el griego, esta es una costumbre del tiempo de los judíos, que se llama gallicantum. Y gallicantum era la cuarta vigilia de la noche en el cambio de guardias romanas. Cuando era la cuarta vigilia de la noche en el cambio de guardias se tocaba la trompeta y a ese se le llamaba el canto del gallo, no del pajarito, sino el cambio de guardias, que fue cuando Jesús fue preso durante la noche. En la cuarta vigilia sonaron las trompetas, el cambio de guardias, y Pedro fue en ese momento que negó al Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque le faltaba el fundamento. La fidelidad no se puede cumplir si no está este fundamento. Mi buena fidelidad, mi fidelidad permanente hasta el último día depende de mi fundamento, que tiene que ser Cristo Jesús. ¿Lo entendemos, hermanos? Entonces, la fidelidad es parte vital en Cristo. Y la fidelidad, la parte vital de la fidelidad, ¿saben qué es la parte vital de la fidelidad de Cristo? Su amor. No hay amor sin confianza. O al revés, no se puede confiar sin amar. Y como Dios es amor, como Cristo es amor, Él es fiel. Amén. Él es fiel. Y podemos ver el amor de Cristo. Por ejemplo, yo voy a leerles Filipenses 2:8. A este verso dice, fíjense hasta dónde llegó el amor de Cristo y su fidelidad. Dice, siendo obediente Cristo hasta la muerte y obediente en la cruz. Muerte de cruz. Un amor lleno de fidelidad.
Él fue fiel, a eso vino a este mundo, nada más. Es el único hombre que ha venido a este mundo con un propósito: morir en la cruz. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta y despertaron y dicen, ay, tengo que morir? ¿Verdad que no? Ni desean eso. Pero Cristo a eso vino. Ser fiel para ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por su amor. Por su amor. Entonces, Dios nos amó primero, y de esa misma manera nosotros, como administradores de los misterios de Dios ante los hombres, Dios quiere que primero conozcamos su amor y que nosotros podamos amar a los demás en la misma fidelidad que Cristo nos ha amado a nosotros. Amén. ¿Por qué ser fieles a Dios? Número uno, porque ¿cuánto tiempo me queda, Sergio? Es que ya se me fue el tiempo, ¿no? ¿Qué horas son? Ya pasamos 1 hora, ¿verdad? Bueno, voy a culminar en esto rápidamente, nomás decírselos, así en 3 puntos rápidos. Si la fidelidad de nosotros, tenemos que entender que debe partir del ejemplo de fidelidad de Dios. Él es fiel a nosotros y como un resultado nosotros debemos ser fieles a Él. Número 1, fidelidad a Dios. Número 2, de esa fidelidad a Dios, mis hermanos, debe resultar la segunda fidelidad. ¿Cuál es la segunda fidelidad? Fieles a la familia. Si eres fiel a Dios, realmente, genuinamente, porque has aprendido de su ejemplo, y entonces tú vas a ser fiel a tu familia. Amén. Fiel al hogar, a los hijos, a la pareja, fiel a Dios. Pero luego, después del fiel a la familia, viene la otra: fiel a tu pareja. Esposo, esposa. No hay ojos para nadie más. No hay. Amén. No hay. Tus ojos son exclusivos de tu esposa y los ojos de tu esposa son exclusivos para ti. Esa es fidelidad. Fidelidad a tus hijos. No solamente basta con proveerles todo lo material y sostenerles en lo económico. La fidelidad hacia los hijos también son espirituales, emocionales, morales. Tiene que haber una fidelidad donde tú a tu hijo le dedicas tiempo, le muestras cómo vencer las adversidades, les enseñas a ser fieles en lo que hagan, fieles a la escuela, fieles al trabajo, fieles a sus padres, fieles a sus hermanos. Fidelidad. ¿Sabes dónde comienza la fidelidad en el hombre? En la casa. Partiendo de la fidelidad de Dios. Y eso, mis hermanos, es hacernos buenos administradores. Fidelidad a los padres. No podemos dejar de ser fieles a los papás. Es cierto que cuando ya te casaste, tu prioridad es tu familia, es tu matrimonio, pero no te puedes olvidar de tus papás. Tienes que seguir siendo fiel a ellos y tratando en la medida de tu posibilidad de apoyar a tus padres. Amén. Estos son los recursos que Dios te ha dado para administrarlos bien. Fiel a la iglesia, fidelidad a la iglesia. Este es el orden. Fidelidad a la iglesia. Deja de hablar de otros. Deja de juzgar a otros. Sé fiel a la iglesia. Enfócate en hacer la voluntad de Dios tú. Deja que cada uno lo haga. Pero no estés ahí tú aferrado y mis hermanos, es que si no dejamos de hacer eso, siempre vamos a ser una iglesia carente. Siempre vamos a ser una iglesia con defectos administrativos. Pero si queremos ser una iglesia creciente, una iglesia que avance más y más, tenemos que ser fiel a la iglesia. Amén. Nuestra responsabilidad es serle fiel al pastor, a los pastores, fieles a los hermanos en la iglesia, leales.
fidelidad a cada iglesia, porque eso le agrada a Dios y eso causa grandes bendiciones y hay recompensas. Amén. Y por último, ya termino en esto. Fidelidad a la humanidad. ¿Qué quiere decir fidelidad a la humanidad? Si tú vas y sales a la calle y estás hablándole en la calle, estás hablándole a la gente de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres un esclavo de Cristo, que tú eres un administrador de Cristo, y le hablas a la gente, pero la gente te ve cómo te comportas, cómo te conduces y no checa lo que hablas con lo que ellos ven. Alguien enseñó un día que tu audio cheque con el video. ¿Lo entendió? Lo que escuchan que tú hablas, que lo confirmen con lo que ven. Eso es fidelidad a la humanidad. Eso es lo que Dios puso en nuestras manos para administrarlo correctamente. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por lo que has hecho, por lo que seguirás haciendo. Padre, manifiéstate en la vida de mis hermanos, que esta palabra, Señor, haya llegado hasta lo más profundo de sus corazones y que podamos cumplir con estas dos grandes labores que has puesto en nuestras manos, ser esclavos, por un lado, remeros de tu barco junto contigo, pero también administradores de los misterios de Dios. Señor, queremos ser buenos administradores. Nos rendimos a ti y te pedimos nos ayudes. Ayúdanos a cumplir esta responsabilidad de este grande privilegio que no merecíamos, pero que tú nos has dado. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. La escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, Gracias, Señor. para redarguir